Pero bomba, güey. Con coches bomba fue rescatado un líder guachicolero y otros 8 de sus cómplices. Se trata del segundo rescate del mismo Cerezo de Tula que se ha efectuado en favor de esa misma familia acusada de robo de combustible. Bienvenidos al Caporal del primero ya de diciembre. ¡Comenzamos! En Nezahualcóyotl, Estado de México, este hombre quedó atrapado en un pantano en donde entre más se movía, más se hundía. Permaneció allí 3 días. Vente así como, vente arrastrando los pescaditos hasta acá, güey. Este lunes 29 de noviembre un pepenador lo vio y pidió apoyo a las autoridades, quienes usaron cuerdas para sacarlo de allí. El hombre pues fue sacado así, como lo estás viendo en pantalla. El hombre fue reportado con un cuadro de deshidratación e hipotermia. Se lo llevaron a atender. Actualmente se está recuperando en un hospital. Con carros bomba, delincuentes rescataron de un penal a hombres acusados, miren nada más, de homicidios y de secuestros. Entre los rescatados está un líder guachicolero. ¿Soy? Pero bomba, güey. Esto ocurrió la madrugada de este miércoles 1 de diciembre. Un grupo armado hizo explotar al menos 2 vehículos para liberar a 9 reos del Cerezo de Tula, del Centro de Reinserción Social en Tula, Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los delincuentes, una vez que hicieron explotar los vehículos, que derribaron la puerta del Cerezo, pues amagaron a los custodios y consumaron la fuga alrededor de las 4 de la madrugada. De acuerdo con la prensa local, un vehículo cargado de dinamita fue también empleado para derribar la puerta del Cerezo y llevarse posteriormente a los 9 detenidos. Entre los detenidos destaca José Artemio Maldonado Mejía, a quien estás viendo en pantalla, alias El Michoacano, señalado de ser líder del grupo delictivo de los Michoacanos o de Pueblos Unidos, un grupo que opera tanto en Tula mismo como en Tepetitlán, todo esto en el estado de Hidalgo. Te voy a compartir para que cómo es la estructura justo de quienes acaban de rescatar hace unas horas. Estás viendo en pantalla esta estructura de este grupo criminal hecho por las mismas autoridades, en este caso por la Secretaría de la Defensa Nacional. El rescatado, el líder guachicolero rescatado, es el que aparece arriba en medio. En esta estructura, según las autoridades federales, también están sus hermanos Lucio, Mariano, Sara y Reina Maldonado. Reina Maldonado es la que aparece en el 4.º lugar de arriba, de izquierda a derecha. Reina Maldonado fue asesinada, Sara fue asesinada hace algunos años, ella es la que vemos en el 4.º lugar. Sara fue asesinada hace algunos años y 3 de sus hijos también fueron asesinados, identificados como Samuel, Chava y César. En esta ficha solamente apreciamos a 2 que aparecen justo abajo de Sara. Al último lo asesinaron el pasado 25 de agosto también en Hidalgo, en Alfajayucan, en el estado de Hidalgo. Y también en la fuga de hoy, también está, además de José Artemio, del Michoacano, también huyó Mariano, su hermano, quien aparece en el 2.º lugar, de izquierda a derecha. Estamos hablando de la columna de la fila de hasta arriba. Mariano también huyó
con su hermano. Apenas el pasado 26 de noviembre, hace apenas unos días, menos de una semana, la unidad especializada en el combate al secuestro de la Procuraduría del Estado de Hidalgo presumió la detención de el michoacano y dijo que se logró con el apoyo de autoridades locales. Lo acusaron de esa detención, lo acusaron de homicidio, de secuestro, de robo de combustible y también de venta de droga. El grupo delictivo ha sido también de los michoacanos, el que encabeza esta persona en específico, ha sido señalado también en el norte, en específico en Mexicali, de plagio de migrantes. Lo han acusado de reclutar, de buscar gente interesada en cruzar la frontera sin documentos, y una vez que ya los reclutan, una vez que ya los identifican, los secuestran y piden a los familiares un rescate, obviamente económico, a cambio. Esto es parte también de otras acusaciones que suma este grupo señalado por las autoridades. Lucio, te voy a mostrar ahora la imagen del otro de los hermanos del michoacano, del fugado. Él es Lucio, hermano del michoacano, de Artemio. Él estuvo detenido en Pachuca, acusado de delitos en contra de la salud y fue sentenciado a 30 años de prisión. Él fue detenido hace 9 años y cuando era trasladado a una clínica para que le hagan estudios médicos, hace 9 años, fue rescatado también por hombres armados. Hace unos minutos al inicio de este video te dije que ambos habían sido rescatados de Tula. Error mío, no. El rescate de hoy sí fue en Tula, pero el del hermano de hace 9 años fue en Pachuca. Ambos en el estado de Hidalgo. Ahora bien, además de José Artemio, además de Lucio, de Mariano, perdón, son muchos hermanos, además de José Artemio y de Mariano, fueron rescatados Fernando Cerón, Yair Alejandro Hernández, todo esto hoy, Jaime Eusebio, Giovanni Sánchez Martínez, Román Farfán, Juan Ángel Valentín y Abel Millán Gaspar, para sumar 9 en total. Como te decía, sobre quienes pesan acusaciones de homicidio principalmente y de secuestro. Tras el rescate de estas 9 personas, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, informó de un operativo conjunto entre las autoridades, tanto municipales de Tula como de Hidalgo, estatales como federales. Esto es parte de lo que dijo hace unas horas luego de este rescate, de esta fuga. Es preciso hacerles de conocimiento que en este momento las investigaciones corren a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y se desarrollan las diligencias ministeriales para integrar las carpetas de investigación correspondientes. En la misma conferencia, el procurador del estado de Hidalgo, allí tienen procurador, no tienen fiscal, cosa que ya no es frecuente, ya son muy pocos los estados que tienen procurador. Alejandro Javif confirmó que los 9 rescatados estaban siendo procesados por delitos del orden común, homicidio y secuestro, que están investigando también a personal del Cerezo porque creen que todo esto fue posible gracias al apoyo de las mismas autoridades de este penal. Y también habló sobre vehículos incendiados, sobre los vehículos, los coches bomba, justo los que estás viendo en pantalla. Dijo que 2 coches bomba fueron hechos estallar como distracción para poder consumar la fuga. También confirmó que un policía estatal y un policía municipal resultaron heridos por bala como parte justo de estas acciones del grupo delictivo que rescató a los 9 reos y que, aunque fueron heridos por bala, estos 2 agentes se encuentran fuera de peligro actualmente. Y pidió a la población, el procurador hidalguense, que esté tranquila, que no tenga miedo, porque se trató de una agresión focalizada, específicamente en el Cerezo de Tula. Ahora bien, mientras el procurador hidalguense pedía calma a los habitantes, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán pues reconocieron que estaban en estado de alerta tras la fuga ante la posibilidad de que los fugados, los 9 rescatados, pues quisieran huir hacia aquel estado y que ya estaban en coordinación las autoridades de los estados
de obviamente Michoacán, obviamente de Hidalgo, pero también de Querétaro, del Estado de México, por precisamente por lo mismo, para ir monitoreando, ir viendo hacia dónde se estaban moviendo los rescatados y obviamente los delincuentes que los rescataron. También dieron detalles de los vehículos en los que huyeron los delincuentes. Está en cochecito. El procurador del estado de Hidalgo, Alejandro Habib, también aseguró que ya hay detenidos por este rescate. Dijo también que han sido abiertas 3 carpetas de investigación. No dio detalles de los detenidos, no dijo cuántos y mucho menos dijo quiénes eran los detenidos, porque lo que justificó fue que no habían sido presentados, al momento en que él dio estas declaraciones, no habían sido presentados ante el Ministerio Público. Por lo tanto, dijo que se reservaba los detalles sobre el tema. Trascendió, se habla de manera extraoficial, que son 3 los detenidos al menos, y también el procurador hidalguense dijo que encontraron otros vehículos cargados de explosivos que no alcanzaron a detonar, los cuales ya fueron asegurados, ya fueron neutralizados y actualmente pues ya está completamente fuera de riesgo. Hay que retirarse, caballero. Sí. Por favor. Te voy a mostrar en pantalla uno de los vehículos usados por los delincuentes que hicieron el rescate. Se trata de una camioneta de esas que trasladan cilindros de gas, una camioneta gasera, a la que le han incorporado una placa en la parte frontal. Ahorita te lo voy a mostrar. Una placa pues para embestir todo lo que se le ponga enfrente. Según autoridades, esta camioneta fue empleada para derribar la puerta del Cerezo y posteriormente fue encontrada abandonada. Recapitulo entonces los elementos encontrados en torno de este rescate. La camioneta gasera con la plancha enfrente, 2 autos usados, hechos detonar, usados como distractores. También más autos, no especificaron autoridades cuántos, más autos cargados de explosivos que no alcanzaron a detonar. Y también usaron y encontraron las autoridades ponchallantas que emplearon los delincuentes para evitar que más autoridades lleguen a la zona del rescate en sus vehículos. A lo que se le suma también las al menos 3 detenciones de delincuentes, presuntos delincuentes, aunque no se sabe exactamente quiénes son, ni qué cargo estaban haciendo, ni qué fue lo que hicieron, y también la investigación en contra del personal del Cerezo por posibles ligas, por haber participado presumiblemente en este rescate. Te muestro el vehículo, el gasero, con la plancha al frente. Hay imágenes de el fugado, en específico el michoacano, del líder guachicolero, y de la placa de la camioneta en donde lo vieron. Esto después del rescate. Es una imagen sorprendente porque fue tomada con una cámara de videovigilancia de una caseta de cuota que captó la huida del michoacano a bordo de su camioneta y junto con los otros 8 rescatados y los que lo apoyaron a huir. La imagen que te voy a compartir fue tomada de cámaras del programa Proyecto Hidalgo Seguro. Autoridades aseguran que han podido identificar al menos 6 camionetas usadas para el rescate
que los delincuentes que hicieron el rescate llegaron a Tula apenas para consumarlo a la medianoche, a las 0:49 aproximadamente. Grabaron su arribo y también captaron a el michoacano ya cuando iba y cuando se pues huía. Te muestro en pantalla la imagen. Es una doble imagen. Del lado izquierdo aparece el michoacano manejando una camioneta, pagando peaje. También del lado derecho vemos la placa de la camioneta. Estos son, justo como te decía, son dos imágenes en una. Las autoridades no han revelado en qué tramo carretero fueron tomadas estas imágenes. ¿En dónde están? No se ha hecho público hacia dónde huyeron. Esto es lo que tienen en las últimas horas sobre este rescate bastante inédito, con coches bomba involucrados. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like y compartir. Nos vemos al rato con más información.